Muy buenas noches, la paz del Señor. Que el Señor bendiga su vida y su familia en esta noche tan especial. Vamos a compartir la palabra de Dios. Le voy a compartir un mensaje en el Evangelio de San Marcos, por favor. Vamos a tener la lectura en el capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 21 hacia el verso 34. Dice así la palabra del Señor, San Marcos, capítulo 15, verso 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, «Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, «Eloí, Eloí, lama sabactani», que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en este momento. Quiero compartirle el mensaje en esta noche con el tema la soledad. Vamos a hablar sobre la soledad, sobre este asunto de la soledad. Y permítame decirle que la soledad es algo que usted y yo creo que toda persona en algún punto de su vida la ha experimentado. Ya sea por un corto periodo o ha sido muy largo el asunto de ese sentimiento de la soledad que estuvo atravesando, que estuvo pasando. La pregunta es, ¿por qué sentimos la soledad? ¿Por qué experimentamos la soledad? Y yo estaba viendo que la ciencia y la psicología trata de definir o encontrar el motivo de la soledad para poder dar una respuesta, para poder dar una solución a este sentimiento. O sea, si analizo bien, es que el hombre trata de entender al hombre, a los demás, con su mente finita, desde su perspectiva de su corazón, tratamos de entender sobre este asunto de la soledad y permítame decirle que la ciencia y la psicología, que es muy buena por cierto, tiene ciertas respuestas, pero aunque hay ciertas respuestas, no llega realmente a calzar, se puede decir, a satisfacer, a poder llegar a una respuesta cabal de lo que es este asunto de la soledad. Y en esta noche yo quiero decirle de que en la realidad en la que vivimos, la soledad es algo indomable, es algo duro. En la realidad en la que nosotros vivimos, la soledad es algo indomable, es algo difícil de poder entender, de poder sobrellevar. Pero la Biblia, la palabra de Dios, otorga una respuesta cabal y precisa para este asunto, para este sentimiento de la soledad. Otorga una respuesta, una solución para que las
personas, usted y yo, podamos manejar este asunto de la soledad, podamos solucionar y tener dominio sobre la soledad. Tener dominio sobre este sentimiento cuando nos encontremos solos, cuando nos encontremos abandonados en algún punto de la vida que seguramente le ha llegado o le puede llegar. Viendo a través de la palabra, déjeme decirle que puedo observar que la soledad no es un asunto físico, no es un asunto meramente físico o la ausencia de la compañía de personas, ni tampoco es un asunto emocional de sentirnos solos. Escuche, la soledad es un asunto meramente espiritual. La soledad es espiritual. Más que compañía o ausencia de compañía de alguien, más que esa presencia física de alguien con usted o usted con alguien, esto se trata de algo espiritual. Y como es espiritual, debemos tratar las cosas con el espíritu. Por eso dije que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y son vida, la palabra de Dios es la única que brinda respuestas y soluciones para poder dominar este asunto de la soledad, este sentimiento de la soledad. Y déjeme decirle, escuche por favor, que todos los problemas del hombre no son psicológicos solamente, no son físicos, sino definitivamente todos los problemas del hombre son espirituales. No son físicos, no son psicológicos, son espirituales, porque no se puede separar lo físico, lo emocional de lo espiritual que gobierna nuestros corazones. Es imposible separar esto físico o la psiquis, difícil separar de los problemas, de lo espiritual, de lo que reina y gobierna en nuestros corazones. Eso tenemos que entender y tenemos que asentarlo en nuestra mente y nuestros corazones. Por eso, escuche, la soledad, al ser un problema espiritual, al ser un problema del alma, es la palabra de Dios, como le dije hace rato y lo vuelvo a repetir, la única que le puede brindar la respuesta concisa y cabal para este asunto de la soledad. Lo quiero mostrar, lo quiero ver a la luz de la palabra, cómo yo puedo entender el asunto, el motivo de la soledad. Y vámonos a Génesis, por favor. Génesis, en el capítulo 3, desde el capítulo 1 al verso 3, Génesis habla de la creación del hombre. Habla de la creación de todas las cosas, donde incluye la creación sublime de Dios que somos nosotros los hombres, que es usted y que soy yo. De eso habla estos 3 primeros capítulos. Y permítame decirle de que Adán y Eva disfrutaban de la mejor y maravillosa compañía que era su creador, que era Dios. Adán disfrutaba, Adán podía ver la cara de Dios. Adán se paseaba en el huerto del Edén, ahí disfrutando de su presencia a través de una relación íntima con su creador. A través de una relación preciosa y cabal, de una compañía con su Dios, porque era algo perfecto, era algo realmente, como le puedo decir, donde Dios plasmó su imagen y semejanza en esa creación sublime que es el hombre, que es usted y soy yo. Es ahí que Dios disfrutaba de nosotros su creación y el hombre disfrutaba de su creador, de su compañía, de su presencia, de toda esa bendición que es Dios. Así que no solo disfrutaba Adán de esa compañía con Dios, sino que Dios le hace una compañera a Eva, y es ahí que necesitamos obviamente también de las personas para sentirnos ahí acompañados. Eso está hablando en Génesis, en el capítulo 1 hacia el verso 3. El hombre tenía acceso total y continuo con su creador. No era interrumpido, era 24/7.
365 días del año. Adán disfrutaba de una compañía, de un acceso total y continuo. Podía ver la cara de Dios en el huerto mientras él caminaba con él, como le dije. El hombre se sentía seguro, el hombre se sentía acompañado, el hombre se sentía protegido, provisto de todas las cosas. Así estaba tan tranquilo y tan gozoso y lleno de paz el hombre al caminar con Dios cada día. Pero sucede lo que ya conocemos. Sucede que viene una orden de parte de Dios y el hombre desobedece a Dios, desobedece a su Creador, peca contra Dios, y es ahí donde se rompe esa maravillosa relación, esa comunión, se rompe esa compañía que tenía con Dios, se rompe esa presencia continua que Adán disfrutaba de su Creador cada día al pasearse en el huerto del Edén donde Dios lo puso. Y por causa del pecado del hombre, vemos que la palabra enseña que el hombre es echado, es botado, como dice en el Evangelio, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, dice, fueron destituidos, botados de la gloria de Dios. Veamos por favor en Génesis capítulo 3, desde el verso 8 voy a leer, dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Esa fue la causa, la desobediencia, el pecado causó esa separación entre el hombre y su Creador. Rompió esa compañía, esa comunión, esa relación tan preciosa, esa protección que el hombre sentía y disfrutaba, esa provisión, vivía sin temor, vivía seguro. Porque era su Creador quien estaba respondiendo por su creación, que somos nosotros los hombres. En el verso 23 y 24 del mismo capítulo de Génesis dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ese camino el cual él tenía acceso con su Creador fue cortado, puso una espada, puso querubines para guardar ese acceso al árbol de la vida. Qué duro ha sido esta pérdida para el hombre verdaderamente. El tener la garantía, el tener la seguridad, el tener la confianza, la provisión, la protección de Dios fue perdida por causa de este asunto de desobediencia que el hombre, Adán y Eva, los primeros hombres que habitaban en la presencia de Dios, ahí se rompió. Es ahí donde el hombre muere espiritualmente. Ahí se ocasiona la muerte espiritual porque fue separado de Dios, se sintió solo, se sintió desamparado por causa del pecado del hombre. Es aquí en el Edén donde se gesta este sentimiento de soledad. Es aquí en el Edén donde comienza el hombre, decide desobedecer a Dios y adquiere como resultado por causa del pecado la soledad en sí, en su corazón, en su alma, en su vida. Y se siente desprotegido, siente temor, porque una persona que está sola, que se siente sola, siente temor, siente abandono, siente desprecio, siente que nadie lo valora. Y Adán ahí cosecha por causa del pecado de desobedecer la orden de Dios. Y es ahí que nosotros recibimos de paquete, nos es transmitido esta maldición, este sentimiento tan duro, indomable. Pero alabado sea el Señor, porque así como comenzó la soledad aquí en el Edén,
y fue heredada todo. Dice, por cuanto todos pecaron, mire usted, Adán es el que pecó, pero nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron en Romanos 3:23, todos, usted y yo, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos echados, botados de la presencia de Dios, de esa comunión, de esa compañía maravillosa, tan linda. Yo no sé si usted tiene a alguien con quien disfruta, su esposa, su esposo, un hermano, su hijo, su padre, un ser querido, una persona con quien disfruta su compañía, disfruta su presencia esa persona, pero por algún altercado se rompe y usted sufre soledad, sufre ahí tal vez abandono, hay un dolor por haber perdido, por alguna mala decisión, alguna mala palabra. Es así que el hombre se sentía. Y hasta el día de hoy hay este sentimiento de soledad, hay este asunto de la soledad en el corazón del hombre, en el alma, en el espíritu del hombre, porque ha sido cortada por causa del pecado, por cuanto todos pecaron. Y es ahí que hasta ahora el hombre, ¿sabe qué? El hombre busca sentirse acompañado buscando personas. Desde ese entonces, desde el huerto del Edén, Adán y Eva, hasta el día de hoy, el hombre está buscando gente, personas para sentirse acompañado. Busca gente que esté a su alrededor, ignorando esta verdad absoluta. Que hay una soledad por causa de desobedecer. No es física la soledad. Escúcheme, la soledad, el asunto de la soledad no es la ausencia de personas cercanas a usted o alrededor de usted. La soledad es la ausencia de Dios en el corazón del hombre, querido hermano. Esa es la verdad absoluta que brinda la palabra de Dios para este asunto de la soledad. No es la ausencia de personas, no es la ausencia de plata o de dinero, porque el hombre busca sentirse siempre bien, seguro, adquiriendo y buscando en las cosas materiales, y en realidad lo que su alma está buscando es algo espiritual. Está buscando a su Creador, quien le da la seguridad, quien le da la paz, la confianza, la protección y provisión, y esa paz que viene de Dios, hermano. No es la ausencia de personas, es la ausencia de Dios en su corazón el motivo que el hombre hoy en día se sienta solo, se sienta abandonado. Porque lo que el corazón del hombre está buscando, escúcheme, en realidad no es alguien semejante a él, sino alguien superior, porque somos conscientes, o hay dentro de nosotros algo que habla, que hay alguien superior que nos ha creado, y ese es nuestro Dios santo y maravilloso, nuestro Dios amoroso y bueno, quien nos ha creado a imagen y semejanza de él, y que por causa de nuestra desobediencia, nosotros fuimos botados, destituidos, y nos sentimos vacíos, nos sentimos ahí sin sentido. Buscamos tal vez grupos sociales, las redes sociales. Hay gente que se pierde 24/7 en las redes sociales buscando sentirse bien y está ahí cada rato como que a ver quién me habla, quién me responde, quién me da un like, o sea, un montón de cosas. Porque verdaderamente se necesita algo mejor que una persona, algo más grande. Escuche. El pecado siempre nos va a mantener distante de Dios, lejos de Dios. Si hay algo que nos separa, tengamos lo que tengamos, si hay algo que vamos a sufrir, por algo que vamos a sufrir esa separación, es por causa del pecado. Y vamos a anhelar una compañía, y esa es la compañía de Dios. La paga del pecado, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. El hombre se sintió muerto espiritualmente desde ahí, desde Adán. Murió espiritualmente. O sea que el problema no es físico, vemos, no es emocional, es espiritual. Y este asunto de la soledad es algo espiritual. Tiene que ver con esto que le estoy mostrando a través de la palabra, con este asunto de la desobediencia, del pecado contra Dios. Es con ello que tiene que ver el asunto de la soledad, donde el hombre siente un vacío, tenga lo que tenga.
esté con el quien esté. Yo no sé si ha escuchado alguna vez a ciertos cantantes famosos, donde están dando un concierto ante cientos de miles de personas y luego del concierto se van al camerino ahí a descansar, donde se internan y se llenan de droga, de una sobredosis de tanta droga, porque se siente un vacío después de estar minutos anteriores de estar ante multitudes. Hay algo que está vacío. Han ganado dinero, tienen fama, tienen todo lo que quieren, si quieren materialmente, pero están vacíos, están huecos, están sin sentido, se deprimen al punto que se suicidan. Porque hay algo en el hombre que ha sido colocado por Dios. Hay una imagen, hay una semejanza de Dios en todo hombre, querido hermano, que lo que está buscando es a su creador, pero el hombre está confundido, está equivocado y por medio de las cosas materiales quiere suplir las cosas espirituales, lo cual es imposible, porque tenga lo que tenga siempre le va a faltar, porque no hay nada que pueda saciar. Jesucristo es el placer superior para todo hombre, querido hermano. Entienda esta verdad con todo su corazón. La soledad nos hace vivir, como le dije hace rato, con miedo. Nos hace vivir aislado. Tenemos dificultad para conectarnos con los demás. Tenemos prejuicios. Tenemos complejos. Hay un espíritu de inferioridad que nos acecha. Nos menguamos. No sentimos nada. Sentimientos de rechazo. Pensamos que nadie nos entiende, nadie nos valora. Perdemos la motivación. Y lamentablemente sentimos que no encajamos con nadie ni con nada, ni en ningún lugar. Constantemente nos sentimos separados. Ese es el trabajo de la soledad en el corazón del hombre. Eso es lo que ocasiona este sentimiento tan dañino, indomable, cuando el hombre está así, separado de Dios por causa del pecado. Vemos entonces que el asunto de la soledad es por el pecado. Por el pecado original de Adán y Eva, y de ahí venimos heredando y tratamos de entender por medio de las ciencias, tratando de dar explicaciones, tratando de dar consejos, y son válidos, le digo. Son ciertas cosas, hay que son ciertas o acertadas, pero no llegan a entender esta verdad que la Biblia arroja, una verdad absoluta, que el problema de la soledad es un asunto espiritual por causa del pecado. Es la ausencia de Dios en el corazón del hombre, no es la ausencia de personas, ni de cosas materiales, ni de nada. Sencillamente es la ausencia de Dios. Y si Dios no está, es por causa del pecado, porque lo único que nos separa de Dios es el pecado, querido hermano. Así que es un asunto que gracias a Dios, Él mismo ha entregado la respuesta para nuestras vidas. Romanos 5:8 dice, mas Dios, todos pecaron, dice, mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está. Entonces vemos la soledad por causa de la desobediencia. Y ahora quiero enfocarle la soledad que viene también por causa de la obediencia. Por causa de hacer las cosas bien. Y cuando nosotros los hombres hacemos bien las cosas, lógicamente deberíamos estar bien retribuidos. Es lo que esperamos. Por hacer bien las cosas, si hacemos bien las cosas, debería irnos bien. Deberíamos sentirnos bien, deberíamos sentirnos muy amados, muy aceptados, porque estamos haciendo bien las cosas, estamos sirviendo, estamos dando. Pero déjeme decirle que no son así las cosas. Así como viene la soledad, como hemos visto, por causa del pecado de Adán, también viene la soledad y puede sentir ese sentimiento de la soledad por causa
de obedecer a la palabra de Dios, por causa de seguir a Jesucristo como su Señor y Salvador, por entregar su vida, ahí es donde comienza tal vez una soledad en su vida, en su corazón, en su ser, donde ve que el padre lo rechaza, la familia lo rechaza, porque usted ahora ya no sigue lo que ellos siguen, el mundo lo rechaza, sus colegas en el trabajo, sus compañeros en el colegio, en la universidad, todo el mundo nos rechaza. ¿Por qué? Porque ahora estamos en contra de aquellas prácticas que están contrarias a los mandamientos de Dios, y es ahí que chocamos con este mundo, y como ya no bailamos como la tocan, como ya no estamos en estas corrientes de este mundo, y aunque estamos en este mundo como dice la palabra, pero no somos de este mundo, que vamos a sentir rechazo. Pero usted dirá, pero desde que me convertí al Señor, yo pensé que todas las cosas iban bien, que me iban a amar. Ahora ya no tomo nunca más cerveza, ahora nunca más salgo a la farándula, ahora me porto bien, y es cuando más me rechazan. Todos mis amigos me han abandonado. Es así que por causa de la obediencia también va a venir este sentimiento. Pero hay una gran diferencia, querido hermano. Hay una tremenda diferencia en sentirse en este sentimiento que por causa del pecado nos consume, nos sentimos rechazados, abandonados, despreciados. Hay una gran diferencia que cuando por la causa de Cristo, por la causa de la palabra, nos sentimos rechazados. Porque con Cristo podemos dominar, podemos gobernar sobre este sentimiento de la soledad. Y permítame decirle lo siguiente: cuando vamos contra el pecado, cuando vamos contra la corriente de este mundo, ¿sabe qué? Vamos a sentir ese sentimiento de soledad, pero nosotros debemos derribar esa idea de la soledad. Debemos derrumbar esa idea como cristianos, porque nunca, escuche, nunca, pero nunca estaremos solos. El Señor le ha dicho: no temas ni desmayes, que yo estoy contigo. Cuando termina el evangelio de Mateo dice: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Nunca te dejaré, dice en Isaías, ni te abandonaré, dice el Señor. Yo estoy contigo, no temas ni desmayes, dice el Señor. La soledad sin Cristo en desobediencia te invade un temor, pero la soledad por obedecer a Dios, por seguir a Jesucristo, por seguir en los caminos, en la voluntad de Dios, te va a traer una soledad, esa situación, porque todo el mundo se va a aislar, pero tú estás confiado porque no estás solo, tú estás de la mano del Señor. El Señor está contigo, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor. Esa es la gran diferencia, querido hermano. Permítame leerle algo muy importante. El apóstol Juan, el discípulo amado de Jesucristo, fue desterrado a la isla de Patmos por predicar contra la corriente de ese mundo de ese entonces, porque chocaba con aquellos que escuchaban el evangelio de Jesucristo por medio de la boca de Juan el Bautista. Él fue desterrado, fue exiliado a la isla de Patmos. Y escuche lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1. Voy a leer desde el verso 9, por favor. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, escuche esto, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, llamada Patmos, por causa, escuche, mire lo que dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido, una ropa llena y sigue la palabra del Señor. El verso 19: escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas.
el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candelabros de oro y 7 estrellas de los ángeles, de las 7 iglesias, y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y le explica al Señor semejante. Escuche. El discípulo amado Juan el Bautista dice, está hablando que por causa de la palabra él fue desterrado, fue llevado a la isla de Patmos. Y nada más y nada menos que en esa soledad física se puede hablar, recibe la visitación del Rey de Reyes y Señor de Señores para entregarle las revelaciones de los tiempos que estamos viviendo y de los que vamos a vivir, querido hermano, como está escrito aquí en la palabra de Dios. Por haber obedecido y seguido y predicado el Evangelio de Jesucristo, Juan estaba padeciendo soledad, rechazo, abandono, un juicio injusto contra él. Pero él estaba en la presencia del Rey de Gloria, de Jesucristo nuestro Señor, quien ha prometido que nunca nos abandonará ni nos va a desamparar. Si usted lee otros personajes, también puede encontrar al apóstol Pablo, donde él le dice a Timoteo que lo habían abandonado. Demas, los otros lo habían abandonado cuando estaba en la cárcel. Pero él dice, pero no estoy solo, dice Pablo, porque Jesucristo el Señor está conmigo. Y aunque él estaba en la cárcel, aunque estaba abandonado, estaba solo, despreciado, tal vez ni agua le pasaban, peor comida, ahí estaba, pero él sabía y tenía la confianza. Esa es la diferencia entre sentirse solo en obediencia a la palabra de Dios y por causa de Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Hay una fortaleza, hay una presencia invisible pero verdadera y fiel, que es Dios con nosotros, querida iglesia. Así que podemos vencer y derribar esa idea de que estamos solos por obedecer y andar conforme a la palabra de Dios. Si usted es un pastor que está predicando la palabra, tal vez está predicando la Biblia tal como tiene que predicarse, querida iglesia, y usted se siente rechazado, se siente que nadie lo entiende, se siente que usted es criticado, que está hablando mal de los demás. No, querido pastor, no se sienta así. Usted está hablando la verdad de Dios, si es la palabra de Dios, y no importa donde le caiga y al quien lo corte, y aunque después lo rechacen, lo critiquen, se aíslen de usted, lo tilden de religioso, lo tilden de santo, lo que sea, sigue y continúe predicando el poder del evangelio conforme está escrito. Y aunque venga ese sentimiento de soledad, le quiero decir que Dios está con usted, y si Dios es con usted, ¿quién puede contra usted? Porque Él va a respaldar su palabra. Así que anímese, querido hermano, querido siervo, querida iglesia que se siente tal vez así. El mundo nos acecha, el mundo nos acosa, nos presiona. Hay injusticia, pero eso con el Señor todo lo podemos porque Él nos fortalece. Jesucristo es la mejor compañía para todo hombre. Dios es la mejor compañía para toda persona. ¿Y sabe qué? Aquí en la palabra que hemos leído, vemos a Jesucristo lidiar con este asunto de la soledad. De eso está hablando la palabra de Dios. Que el mismo Señor Jesucristo, estando en la condición de hombre, al haber cargado con nuestros pecados, escúcheme, al haber cargado con nuestros pecados, el primer Adán del huerto del Edén sufrió soledad y transmitió la soledad a todos los hombres por causa de la desobediencia. Pero el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, sufrió también la soledad, pero por causa de la obediencia a su Padre, que lo envió para que viniese a morir por todo el mundo, para que todo el mundo sea salvo por medio de Él. Él vino a pagar nuestra desobediencia con su obediencia, y esa obediencia lo llevó a la cruz, y en la cruz del Calvario fueron cargados nuestros pecados, el suyo y el mío y el suyo y de todo el mundo, fueron cargados sobre Jesucristo.
Y es ahí donde él termina donde lee esta palabra diciendo, porque él sintió el abandono de su padre. Su padre no pudo soportar los pecados del mundo que estaban cargados sobre Jesucristo, porque él estaba pagando por nuestros pecados, pagando por nuestra desobediencia. Él estaba pagando por nuestra soledad, el pecado que nos distanció, nos separó de Dios. Él estaba pagándole en la cruz del Calvario. Y es ahí donde su padre le da la espalda, no por Jesucristo, sino por los pecados que estaban sobre Jesucristo. Perdón, los suyos y los míos. Y la palabra del Señor dice en el verso 34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo el Señor. Él sabía, escuche, él sabía que él no estaba solo, porque él lo menciona aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16. En el verso 32 dice, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Está diciéndole a sus discípulos el Señor, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús, en la condición de hombre, él sabía que su Padre estaba con él, porque él fue obediente y obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Pero en la cruz del Calvario fue donde los pecados del mundo entero fueron cargados y puestos sobre Jesucristo, donde él paga por nuestra maldad, y es donde el Padre le da la espalda y él se siente, Dios mío y Dios mío, clama, ¿por qué me ha desamparado? Nunca había sentido soledad el Señor, pero por causa de la desobediencia, el segundo Adán sufrió la desobediencia, la soledad, mejor dicho, por causa de la obediencia, por amor a usted y a mí, por amor y misericordia a nosotros, querido hermano, iglesia que me está escuchando. Qué maravillosa esta palabra, pero no estoy solo. Él sabía que no estaba solo, que su Padre estaba con él todos los días. Y esa es la seguridad que todo hijo de Dios debemos tener, que Dios está con nosotros porque Él lo ha escrito, Él lo ha puesto con su propio dedo, querido hermano. Si usted quiere, léalo en Mateo capítulo 28. Si usted lee capítulo 28, dice aquí, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, verso 18, estoy leyendo del capítulo 28 de Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice el Señor. Esa es la bendición de parte de Dios para nosotros. Esa es la promesa fiel y verdadera, querido hermano. Jesús pagó nuestra soledad. Jesús pagó aquel abandono que sentía el hombre, aquel camino que fue cortado y que fue puesto una espada que se revolvía y habían querubines cuidando el árbol. Ahora Jesucristo ha venido a sacar esa espada, ha venido a retirar todo aquello que impedía el acceso que tuvo un día Adán. Un acceso continuo, una relación, una compañía continua con su Creador. Jesucristo vino a pagar, sufrió la soledad, venció la muerte, venció la soledad, pagó por ella para que nosotros los hijos de Dios y quien venga a Jesucristo nunca experimente la soledad. Tal vez usted, querido amigo que me está escuchando, perdón, usted, amiga, ha perdido un ser querido. Tal vez por esta pandemia ya no está esa persona a quien amaba tanto y se siente solo, se siente sola. Tal vez está cayendo en la depresión. Permítame decirle que no está solo, porque Dios está tocando la puerta de su corazón en esta noche. Y si usted le abre, Él entrará con usted y cenará con usted y habitará con usted todos los días de su vida. Él es su mejor compañía. Él quiere estar ahí. Usted debe abrir sencillamente su corazón. Si usted es una persona sola, tal vez un anciano,
Tal vez una anciana que se siente solo, sola. No lo visitan los hijos, los nietos. Se siente ahí desamparada, abandonada. Ahí donde se encuentra usted, ¿por qué no hace esta oración que quiero guiarle? E invita a Jesucristo, el Señor y Rey de su vida, para que Él lo sea. Y usted pueda disfrutar de la mejor compañía, la más segura, la más confiable, la que es incondicional, la que nunca le va a fallar en las buenas y en las malas. Dios promete estar con usted y conmigo y con todo el mundo que lo busque. Y Él estará ahí sanando, restaurando, fortaleciendo, porque Él ha dicho: consumado está, vencida está la soledad, vencido está el pecado, vencida está la muerte. Yo estoy con vosotros todos los días. Él quiere hacer morada con usted por medio del Espíritu Santo. Él quiere sellarlo con su Espíritu Santo y que usted ande bajo su gracia, bajo su amor, hasta el día de la manifestación de Jesucristo, cuando un día estaremos con Él por los siglos de los siglos, querido hermano. Sacúdase esa soledad, renuncie a esa depresión, porque Dios le ama. Por eso le está hablando en esta noche. Dios le ama. Le vengo a decir que Dios le ama. Él pagó en la cruz del Calvario por nuestra soledad, por esa depresión. Él pagó esa ausencia. Tal vez ya no está su ser querido. Y entiendo, y el Señor sabe que le duele. Sabe que ya no va a estar esa persona. Pero Él promete estar cerca de usted, con usted y dentro de usted, por medio de su Espíritu Santo, el Consolador, y consolar ese dolor que usted siente por la ausencia de ese ser querido. Quiero orar por su vida, querido hermano, querido amigo que me está escuchando. Abra su corazón, abra su corazón. No se sienta ya solo ni sola. Hay mujeres que tienen 30, 35 años. Pastor, tengo miedo a quedarme solo, sola. Por favor, no me he casado todavía. Permítame decirle, busca a Jesucristo. Él es la mejor compañía y Él va a proveer de un compañero para usted. Pero si usted no tiene el compañero de los compañeros, aunque tenga el hombre más lindo, la mujer más linda, se va a sentir vacío, se va a sentir vacía y hasta puede terminar muy mal. Permítale que sea el Señor quien esté ahí con usted, quien sea Él su compañía 24 horas los 7 días de la semana y cada día de su vida, querido hermano. Quiero orar en esta noche bendiciendo su vida. Si usted es un pastor que se siente solo, tal vez lo han abandonado sus colaboradores. Tal vez lo ha abandonado el uno y el otro porque ha empezado a predicar la palabra tal y cual es y como debe ser. Y todo el mundo ha visto ciertas cosas que ya no le agradan, que ya no le soba el lomo, que ya no lo lisonjea. Predique el evangelio tal como tiene que ser y no importa que se vaya el quien se vaya. Mientras Dios esté con usted, amado hermano, no hay de qué temer, no hay de qué preocuparse. El profeta que está aquí escrito en la palabra del Señor, Jeremías, el profeta Jeremías predicaba la palabra, era rechazado, era golpeado, era azotado, pero nadie se la pegó a él, ni siquiera su sirviente, ni siquiera su siervo se convirtió, pero predicaba el evangelio para agradar a Dios y aunque a los hombres no le agradaba. Quiero orar en esta noche por su vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por esta palabra de bendición. Ahora entiendo, Señor, que el asunto de la soledad es algo espiritual. Es por causa del pecado que me siento así. Pero hoy día me arrepiento, Señor. Ahí donde usted está, dígale así: Señor Jesús, te abro mi corazón y te invito para que vengas, Señor, y seas mi Señor de mi vida. Seas mi Salvador, seas mi compañero fiel para mí, Señor. Ayúdame, por favor. Rindo mi vida en esta noche. Perdona mis pecados. Me arrepiento de todo corazón, Señor. Lávame con tu sangre y derrama de tu Espíritu Santo sobre mi vida, sobre cada persona, Señor, y llena de esa presencia, llena de ese amor y de ese gozo, de esa paz, Señor amado de la gloria. Llena ese vacío tal vez de la ausencia de un ser querido, Señor. Tú lo llenas
todo, bendito Jesús amado. Bendice a esa mujer, Señor. Bendice a ese hombre que ha perdido su ser querido. Consuélalos por medio de tu Espíritu Santo. Bendigo tu vida, hermano. Bendigo tu matrimonio y tu familia. Y declaro en el nombre de Jesucristo que esa gracia, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento por la presencia de Dios inunda tu vida, tu corazón, tu mente, tu casa y todo tu ser. Y nunca más sentirás esa soledad, ese abandono, porque Dios está contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, como lo ha prometido. En el nombre de Jesucristo, amén y amén, Señor. Que Dios te bendiga, amado hermano. Disfruta de la palabra, compártela con un ser querido que necesita este mensaje. Dios te bendiga, la paz del Señor.